¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a comenzar con el curso de álgebra, y este será un video de introducción a algunos de los conceptos más básicos del álgebra, en el cual hablaremos sobre palabras clave que se utilizan en el lenguaje algebraico, como las que estás viendo en pantalla. Y para esto tenemos que recordar primero cómo es que se llaman los términos involucrados en las operaciones básicas, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que comencemos. Comencemos con la más fácil de todas. Por ejemplo, si yo te pongo la siguiente operación en pantalla, podrás decirme de qué operación se trata, y efectivamente se trata de la operación de la suma. 5 más 4 es igual a 9. Creo que todos sabíamos que se trataba de una operación de una suma. Sin embargo, ¿sabrían decirme cómo es que se llama cada uno de los términos, o mejor dicho, cada uno de los números involucrados en esta operación? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este video, ya que en el lenguaje algebraico se suelen utilizar palabras clave para referirse a una operación. Y para esto vamos a ver cómo se llama cada uno de los numeritos de la suma. Para comenzar, los números que se están sumando se llaman sumandos, y el resultado de la suma se llama, valga la redundancia, suma. Y esta es la palabra clave que debes recordar, suma, ya que en el lenguaje algebraico siempre se referirán a la operación de la suma pues por esta palabra clave, ya que te pueden decir algo como la suma de dos números. Con esto ya sabrás que se están refiriendo a una suma. Ahora hablemos sobre la resta. Por ejemplo, si tenemos la siguiente operación, 6 menos 3 es igual a 3. Sabemos que es una resta, pero nuevamente te pregunto, ¿sabrás decirme los nombres de cada uno de los números en la operación? Si tú lo sabes, te invito a que pongas pausa al video y lo escribas rápidamente en los comentarios, que te leeré. Y si no lo sabes, no hay problema, aquí te digo. Para empezar, al número que se le está restando se llama minuendo, y es este que está aquí. Al número que se resta se llama sustraendo, y es este que está aquí. Y el resultado de la operación se llama diferencia, que es este que está aquí. Y esta es la palabra clave que debes de recordar, ya que al igual que en la suma, la palabra clave con la que se van a referir a la operación de la resta va a ser esta. Cuando te digan, por ejemplo, la diferencia de dos números, significa que se están refiriendo a una resta. Y es bastante fácil, como puedes ver. Y ahora, como ya vimos la suma y la resta, sigue la multiplicación. Si tenemos el siguiente ejemplo, 4 por 5 es igual a 20. Sabemos que se trata de una multiplicación. Sin embargo, antes de continuar, si eres observador, te habrás dado cuenta que el signo de la multiplicación ya no lo escribí como una X como es habitual, sino que ahora solamente puse un punto en medio de los dos números que se están multiplicando. Y esto es porque en el lenguaje algebraico la multiplicación ya no se escribe con X, sino que ahora se utiliza un punto o simplemente no se escribe, y eso lo veremos más adelante. Esto es debido a que en álgebra la X se utiliza para representar una incógnita o un número desconocido. Bueno, no solamente la X, sino que cualquier letra del abecedario en álgebra se puede utilizar para representar un valor desconocido o lo que se llaman incógnitas. Eso es algo que veremos más adelante. Por el momento, lo único que debes de saber es que en álgebra la multiplicación ya no se escribe con el signo de la X, sino que ahora solamente con un punto, o más adelante verás que inclusive sin el punto, pero eso será tema para otro video. Continuando con la multiplicación de ejemplo, ¿sabrías decirme los nombres de los números involucrados en esta operación? Bueno, son muy fáciles. Si ya te lo sabes, nuevamente te invito a que pauses el video y que los escribas en los comentarios. Si no, aquí te lo diré. Los números involucrados en la operación de la multiplicación se llaman factores, y son estos dos que están aquí. Todos aquellos números que se multipliquen entre sí se llaman factores. No importa si son dos números, son 3, son 4 o son 5. Todos los números que se estén multiplicando entre sí se llaman factores. Y el resultado de la operación se llama producto, que es este que está aquí. Y esta es la palabra clave que debes de recordar, ya que producto en lenguaje algebraico se utiliza para referirse a la operación de la multiplicación. Por ejemplo, si te dicen el producto de dos números, sabrás que se están refiriendo a una multiplicación de dos números. Veamos ahora la división. Tenemos el siguiente ejemplo, 10 dividido entre 3. Podemos ver que se trata de una división, y si la resolvemos vemos que el 3 cabe 3 veces en el 10 y nos sobra una. Sin embargo, nuevamente te pregunto, ¿sabrías decirme cómo se llaman cada uno de los números involucrados en la operación de la división? Bueno, si no es el caso, aquí te lo digo. El número que se va a dividir se llama dividendo, y es este que está aquí. El número que está dividiendo al otro se llama divisor, y es este que está aquí. El resultado de la división se llama cociente, que es este que está aquí. Y lo que sobró de la división se llama residuo, que es este que está aquí.
Y ahora, antes de decirte cuál es la palabra clave que en lenguaje algebraico se utiliza para referirse a la división, primero déjame decirte una cosa. En el lenguaje algebraico o en álgebra en general, la división ya no se escribe como la estás viendo, sino que ahora se escribe como lo estás viendo aquí. Se escribe como una fracción. Por ejemplo, si tuviéramos otra división que sería ahora 5 entre 20. La división ya no se va a escribir como normalmente la escribimos, sino que ahora la vamos a escribir como una fracción, 5 entre 20. Y como puedes ver, al igual que la multiplicación, la división también cambia en su manera de escribirse dentro del lenguaje algebraico. Y bueno, dicho esto, ahora sí, la palabra clave que se utiliza para referirse a una división en lenguaje algebraico es cociente. Si te dicen, por ejemplo, el cociente de dos números, sabrás que se están refiriendo a una división, aunque también pueden referirse a la división como razón. Sí, en este caso la división tiene dos palabras clave dentro del lenguaje algebraico. Si te dicen, por ejemplo, la razón de dos números, también se van a estar refiriendo a una división entre dos números, y es así de fácil. Por último, y no menos importante, te voy a mostrar dos palabras que se utilizan mucho dentro del lenguaje algebraico y que son las primeras que vas a ver por todos lados. Tal vez incluso ya las conozcas, y me refiero al cuadrado y al cubo. Estas dos palabras se utilizan mucho para referirse a un número que están elevados a una potencia. Esto te lo explicaré más adelante. Pero por ejemplo, si te dicen el cuadrado de un número, esto quiere decir que se están refiriendo a un número que está elevado a la 2. Por ejemplo, si te dicen 5 elevado al cuadrado, se están refiriendo que 5 va a estar elevado a la 2. Y esto significa que el 5 se está multiplicando dos veces por sí mismo, es decir, 5 por 5, como puedes ver. Lo mismo sucede con la palabra cubo. Si un día te dicen el cubo de un número, lo que quiere decir es que ese número va a estar elevado a la 3. Como por ejemplo 5 al cubo, que viene siendo 5 elevado a la 3, o lo que significa multiplicar el 5 3 veces por sí mismo, que es 5 por 5 por 5. Y listo, como puedes ver, las palabras clave que se utilizan dentro del lenguaje algebraico son bastante fáciles de entender, y conocerlas te ayudará a entender el lenguaje algebraico sin ningún problema. De igual manera, en los siguientes videos estaremos haciendo más ejercicios con el lenguaje algebraico, así que no te olvides de suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes videos que te serán de bastante ayuda. De esta manera y sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la próxima.